Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente juntos para ver un nuevo tema. El tema de hoy es la parábola. Vamos a ver las características, vamos a ver sus ecuaciones y vamos a desarrollar problemas. Empecemos. Miramos estas figuras y vamos, por ejemplo, en el puente colgante perenne, vemos que sus cables tensores forman una línea curva y constante, ¿sí? Simétrica también, al igual que en el arco de los ceros de la ciudad de Tacna. Miren, un eje de simetría. Entonces, ¿qué es una parábola? Podemos decir que es una región curva simétrica respecto a un eje y respecto a un punto. Si observamos acá, seguimos viendo regiones curvas, ¿sí? Veamos, por ejemplo, acá en esta segunda figura, una región que se abre hacia arriba, que tiene un punto mínimo, un punto mínimo. En cambio, en la primera figura que hemos visto, una región que tiene un punto máximo, tiene un tope, punto máximo. Acá, por ejemplo, el agua cuando sale forma una región también, una parábola y tiene también, miren, si se dan cuenta, un punto máximo, ¿no? Porque llega hasta un punto y de nuevo decrece la figura, al igual que en esta puerta. Por lo tanto, ahí vemos cómo se forman todas las parábolas. ¿Pero qué es una parábola? Una parábola es un lugar geométrico, ¿no? De todos los puntos que se encuentran a una misma distancia. ¿De quién? De un foco, ¿sí? Ahí vemos un foco, el foco está sobre el eje de simetría y una línea directriz. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de parábola? ¿Qué debes saber tú de parábola? Debes saber que todos los puntos que se encuentran, por ejemplo acá, a la misma distancia del foco, pero a la vez que esa distancia también sea la misma hacia la directriz, van a pertenecer a esa parábola. Por ejemplo acá, mira, una distancia 1 hacia un punto y de esa misma distancia hacia la directriz, por lo tanto este punto B pertenece a una parábola. Acá también el punto C pertenece a una parábola. Y si yo lo uno, van a estar ahí todos estos puntos, los infinitos puntos, perteneciendo a una parábola con la definición de que la distancia del foco a cualquier punto es lo mismo que la distancia de ese punto a la línea directriz. De repente te confunde un poco la parte teórica, pero vamos a ver que con los ejemplos va a quedar mucho más claro. El vértice es el punto, en este caso, el punto de intersección entre la parábola y el eje de simetría. Ahí está el vértice, justo en el tope de la curvatura, ¿sí? La distancia focal es la distancia entre el foco y el vértice, y el lado recto sería la línea que atraviesa perpendicularmente el eje de simetría y que pasa por el foco, ¿sí? Ahí está el lado recto. También puede ser una parábola que se abra en el eje X, ¿sí? Puede ser hacia arriba, hacia abajo, o puede ser hacia los costados. Ten cuidado con estos parámetros, por ejemplo, el parámetro P es la distancia. Entonces, la distancia focal se llama P, la distancia del vértice de la línea directriz también es P, y el lado recto sería 4P. ¿Para qué me va a servir esa constante P? Para hallar las ecuaciones de esta parábola. Vamos a empezar con la más fácil. La ecuación más fácil de la parábola es cuando se encuentra el centro justo en el vértice, ¿sí? El vértice entonces de la parábola va a ser 0,0. ¿Sí? El foco va a ser 0,p porque hay una distancia de p. Subió p, por lo tanto es 0p. Y la línea directriz que hemos visto hace un momentito es y igual a menos p. Ahora, lo que me interesa de esta figura a mí es la ecuación canónica. ¿Qué es la ecuación canónica? La ecuación de esta parábola. Porque el vértice está en el punto 0,0, se queda bien simplificada esta ecuación. Quedaría como x al cuadrado más menos 4p por y. ¿Quién es p? P es la distancia, ¿recuerdas? Del vértice a f. ¿Por qué más menos? Porque si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo sería negativo, ¿sí? Igual acá también la ecuación canónica, ya el cuadrado es más menos 4p por x. Si va hacia la derecha es positivo y si va hacia la izquierda la parábola va a ser negativa. Vamos a aprovechar esta teoría para ver un ejemplo. Dice, si las torres de un puente colgante tienen una separación de 460 metros y los cables están atados a ellas a 150 metros arriba del piso del puente, ¿qué longitud debe tener el puntal que está a 50 metros de la torre? Supongamos que el cable toque el piso en el punto medio B del puente. Primero, ¿qué es el puntal? El puntal vendría a ser estos soportes que están acá, ¿sí? Estos soportes que están acá, los soportes, ¿sí? Me están pidiendo ese valor, ¿no? ¿Cuánto vale esta altura de este puntal?
cuando se encuentra a 50 metros de la torre. Las torres están en los costados. Entonces, ¿qué más me dan? ¿Qué más me dan de dato? Me dan que la altura es de 150 metros, ¿sí? Y la distancia de separación es de 460. Dense cuenta que para hacer este problema, ya mi eje de coordenadas está en el centro de mi parábola. Por lo tanto, ya es una ecuación canónica. Yo lo que voy a buscar es siempre ecuaciones canónicas porque es mucho más fácil su fórmula. A veces no se va a poder, pero a veces sí se va a poder resolver en forma canónica. En este caso está sencillo, ¿por qué? Porque ya tengo la figura, ya me la han dado de esa manera. Y yo lo que voy a hacer es completar. ¿Qué voy a completar? Puntos, voy a dar coordenadas. Si yo sé que todo es 460, la mitad sería 230. Y de 230 hay 50 metros, y la otra parte sería 180. Por lo tanto, la coordenada que yo tengo, la coordenada que yo voy a hallar, está fácil de hacer porque yo sé que sería 180 en X y Y su altura. Ya tengo ese punto. Pero necesito dos puntos. Para hacer una parábola necesito dos puntos conocidos por lo menos. Entonces acá me doy cuenta que es 230, 150, porque es la mitad, 230 y hacia arriba 150. Entonces ya conseguido los dos puntos, voy a reemplazar en mi fórmula, mi ecuación canónica. Te repito, es canónica porque el centro y el punto mínimo, el vértice de la parábola coinciden con el plano cartesiano, con el origen. Ahora empezamos a reemplazar para el punto, por ejemplo, 230, 150, y me va a ser el valor de P. La constante P es la constante de la parábola de qué tan abierta está o qué tan cerrada está. Ahora vamos con el punto 80 y Y, ¿no? El otro punto 180 y Y. Entonces reemplazando, acá disculpen, acá es 180, ¿ya? 180 Y, acá es este punto, viene a ser este punto de acá. ¿Ya? Entonces 180Y sería 180 al cuadrado, 4P por Y, pero P ya lo he conocido en la ecuación anterior. P me salió 88.17, reemplazo y ya tengo el valor de Y. Por lo tanto, el puntal, ¿cuánto mide? El puntal mide Y, que serían 91,87 metros. Si te has dado cuenta, solo es hallar puntos y reemplazar en mi ecuación. Ahora sí vamos a ver la situación número 1. ¿Sí? Me dicen, el puente colgante perenne tiene capacidad para soportar el tránsito de vehículos hasta 45 toneladas, facilitando así el comercio de mercadería proveniente de la comunidad nativa de Capachari con el distrito de Pichanaki. Se sabe que el puntal más corto mide 5 y a partir de la situación responde el siguiente reto. ¿Cuál será la altura donde se ubica el cable a 32 metros del pilar? Entonces, vamos a, primero, para hacer este problema, lo he tratado de dibujar de esta forma, tal como está acá en la parte real, ¿no? Y me dicen que los datos, yo he conseguido estos datos, están en internet para poder hacer este problema, ya que la longitud es 202 metros de longitud y 17 metros de altura. No me dan esos datos, sin esos datos no se podría calcular este problema. Entonces por eso lo hemos conseguido y lo vamos a colocar. 102 metros de longitud del puente y 17 metros de altura. Ahora, me están diciendo a mí que el puntal más corto mide 5. Y por la forma de la foto del puente, vemos que ahí sería 5. Ahora, me piden cuál será la altura donde está ubicado el cable a 32 metros del pilar. El pilar son el soporte, pero mira lo que estoy haciendo yo. Yo estoy trazando un eje X adicional. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta parábola se vuelva canónica. Lo voy a hacer de esta manera yo, que se vuelva canónica. Entonces trazo un eje ahí y voy a poner que él es el punto, el vértice 0, 0. Ahora lo saco a la mitad, 102,51. Y yo quiero saber la altura a 32 metros del pilar. Si acá es 32, entonces el otro será 19 para completar los 51. ¿Sí? Y ahí sería el valor de Y. Ese sería mi Y mi X. Por lo tanto, ese punto sería 19 en X que se movió y que subió Y respecto a quién, a mi eje que yo he colocado. Yo estoy volviendo un eje nuevo para volverlo una fórmula canónica, ¿no? Una ecuación canónica. Como todo es 17, y yo tengo que estos pedacitos de abajo valen 5, esta alturita va a ser 12. Por lo tanto, el segundo punto va a ser 51 y 12. ¿Me entienden? 51 en X, 51 en X acá que se ha movido 51, y hacia arriba que se ha movido, ¿cuánto? 12. ¿Por qué no pongo 17? ¿Por qué pongo 12? Porque yo estoy trabajando, recuerda, estoy trabajando con este eje. He trazado yo este eje
A propósito lo he trazado para poder tenerlo en posición canónica. Entonces yo ya tendría mi ecuación canónica, x al cuadrado es 4p por y, donde yo tengo que x al cuadrado, acá sería reemplazando, ¿por qué pongo positivo? Porque va hacia arriba la curva se abre hacia arriba, por eso es positiva, y el punto que voy a trabajar es el 51 y 12. Reemplazando en esta fórmula me va a salir p 54,12. Y con mi otro punto 19, y, también la misma ecuación, reemplazo y ya me va a salir 1,67 metros. Pero yo quería la altura. La altura no va a ser 1,67, ¿por qué? Porque recuerda que abajo había una distancia de 5, ¿sí? De 5. Por lo tanto, la altura tendría que ser todo esto, ¿no? Y más 5. Entonces, ahora sí puedo dar la respuesta. El puntal mide y más 5 sería igual a 6,67 metros. Entonces, este ejercicio lo puedo hacer también con otra fórmula que vamos a ver, pero quise aplicar la ecuación canónica para que tú veas que tú puedes ubicar tu parábola en el punto que tú quieras. O sea, tú puedes trazar tus ejes y ubicarlo justo el vértice en el punto 0,0 como en este caso. Y luego tener cuidado al momento de reemplazar nada más las coordenadas, ¿sí? Vamos a continuar. En la segunda, en la ecuación de la parábola, vamos a ver que cuando ya no está la parábola en el centro, sino en un punto cualquiera, y su ecuación va a cambiar, ¿sí? La ecuación va a cambiar. La ecuación va a ser x menos h al cuadrado, igual más menos también. ¿Por qué más menos? Porque más es cuando va hacia arriba y negativo es cuando la curva se va hacia abajo. 4p y menos k, donde el vértice es h, k. O sea, al x le quito el valor del vértice y allá le quito el valor del k nada más, ¿sí? Y cuando está de manera horizontal, es y menos k al cuadrado igual a más menos 4p, también positivo o negativo, dependiendo de dónde se abra, multiplicado por x menos h. Entonces ahí están las dos ecuaciones de cuando no se encuentran en el centro sus vértices. Vamos a ver la segunda situación, ¿no? Y acá me dan ya, por ejemplo, las coordenadas, me dan el centro ya. ¿Y qué me dicen? En el siguiente gráfico se muestra un puente construido por una municipalidad sobre una estructura con formas parabólicas congruentes, que fueron evaluadas respecto a su resistencia sísmica. El punto 6,0 es de tangencia y la ecuación de la parábola de la izquierda es x al cuadrado igual a menos 4y. Entonces la primera ecuación de la parábola me dan. Pero por la simetría, mira, date cuenta que las parábolas van a tener la misma forma. Lo único que está pasando es que se están desplazando, pero su constante va a ser igual. ¿Quién es la constante de una parábola? La constante es el valor de P. Recuerda que el valor de P define si es muy ancha, si es más delgada, si es más angosta una parábola, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer primero, darme cuenta, o primero me están pidiendo cuál es la ecuación de la parábola de la derecha. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es llegar hasta la derecha y ubicar los puntos. El vértice, recuerda siempre el vértice y el parámetro P. Son tres variables, el vértice que es HK y el parámetro P. Como están en 0,0 y está fácil darse cuenta, se han movido 6 del punto superior al punto superior hay 6. Y hacia otro también sería 6 por la simetría de la figura. Por lo tanto, la coordenada de del tercer vértice sería 12,0. ¿Sí? Eso creo que no hay dificultad en darse cuenta. Ahora, ¿qué más vamos a hacer nosotros? Vamos a ver que ese sería mi h, k. Ya tengo mi h, k de esta ecuación que yo quiero. Me faltaría solo el parámetro P. Pero las tres parábolas son congruentes, no tienen las mismas características. Por lo tanto, a mí me daban esto, mira, me dan el dato de la parábola de la izquierda. En la izquierda está en posición canónica. ¿Cómo sé que está en posición canónica? Porque su vértice está en el punto 0,0. Por lo tanto, yo ya sé que cuando está en el punto 0,0 el vértice es posición canónica. Y me dan la ecuación. Me dicen que es x al cuadrado menos 4y. ¿Por qué son negativas las dos? Porque está abriéndose hacia abajo. Se va hacia abajo, ¿sí? Entonces, de los dos yo puedo comparar y puedo sacar que el valor de P vale 1. Su característica de la parábola vale 1, no su parámetro vale 1. Pero las tres parábolas, al ser iguales, las tres van a tener el mismo parámetro P, en este caso, igual a 1. Por lo tanto, con eso yo puedo ir ya a la parábola de la derecha y hacer mi ecuación. ¿Por qué hago otra ecuación? Porque esta ecuación, esta parábola no está en posición
con el eje XY 0, si está en otra posición. Entonces, cuando no está en el 0, yo utilizo esta ecuación de la parábola, donde tengo que ubicar, ¿no?, el vértice. En este caso tengo 12,0 y ya tengo el valor de h que vale 12, el valor de k que vale 0. ¿Y por qué pongo el valor de p igual a 1? ¿De dónde saqué p igual a 1? P igual a 1 salió de la parábola anterior, ¿sí? Salió. Porque eran congruentes, porque eran la misma parábola, solo desplazada, tienen el mismo patrón, misma constante p, ¿sí? Entonces ya puedo reemplazar, y reemplazando en todo lo que me dan, ¿no? X menos 2 al cuadrado igual a 4, p vale 1 menos 4 por y, entonces me saldría esta ecuación de la parábola. Entonces esta sería la respuesta, ¿no? La ecuación de la parábola derecha sería lo que está acá resaltado. Entonces, espero que les haya servido. Hay que seguir repasando, vamos a ver luego otro video con más ejemplos. Y no te olvides suscribirte y compartir este video. Nos vemos.